al igual que hice el año pasado, y vuelvo a colgar la presentación que realicé en el ciclo de webinar de la Asociación Profesional de Peritos Judiciales y Detectives Privados. El anterior estuvo destinado a hablar sobre el informe pericial, y en este decidí que el tema fuera el perfilado criminológico en el ámbito privado, con el fin de intentar, no sé si lo conseguí, dar luz a todos aquellos que les interesa ejercer en el área privada, como peritos, como consultores en el mundo empresarial, etc., pero desde un ángulo realista y con los pies en la tierra. Así que, sin querer alargar más la presentación, os dejo con el webinar que se impartió el sábado 25 de noviembre de 2023. Hoy tenemos el octavo webinar, presentado por Iñaki Piqueres, presidente de la asociación, licenciado en criminología, detective, perito especialista en varios campos de ciencias forenses y, bueno, la verdad que tiene muy buena pinta este webinar que nos va a presentar. El perfilado criminológico en el ámbito privado. De mucho interés, sobre todo para los que somos criminólogos y que vamos a conocer qué es lo que se puede hacer y algo como un poquito desconocido. Así que, Iñaki, pues todo tuyo cuando quieras. Ok, bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por estar un sábado por la mañana aquí. Bueno, como ya hemos dicho y como ya sabéis de sobra porque si no nos hubierais apuntado, el título es El perfilado criminológico en el ámbito privado. Y lo que sí quería resaltar antes de comenzar con la ponencia es que no, bueno, vamos a hablar de lo que es el perfilado criminológico, el perfilado criminal. Luego veréis que vamos a hacer una pequeña diferencia entre ambos conceptos, pero no vamos a hacer la típica charla sobre el perfil, sobre los asesinos en serie, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar más en la segunda parte del título, en el concepto del ámbito privado. Es decir, no es una charla típicamente técnica o típicamente criminológica, donde vamos a hablar sobre las técnicas utilizadas, sobre los métodos para llevar a cabo un perfil, sino que vamos a ver cómo podemos o si podemos hacer algo en el ámbito privado. ¿Por qué digo esto? Porque creo que todos los que estudiamos criminología, todos los que han estudiado psicología y les ha traído el ámbito de la criminología, todos los que no son criminólogos, pero les atrae el ámbito forense. Una de las cosas, y hablando sobre todo de los criminólogos, una de las asignaturas que probablemente más haya traído a lo largo de la carrera ha sido el que la haya tenido el tema del perfil criminológico, los asesinos seriales, todas estas asignaturas que son rimbombantes, ¿verdad? Y muchos de ellos, antes incluso de estudiar, se decidieron a estudiar por ciertas películas, ciertas series, pero todas tenían algo en común, o todas tienen algo en común, incluso todavía hoy, aunque ahora ya es un poco diferente, y es que siempre trabajaban desde el ámbito público, desde el ámbito policial, ¿no? No hace falta nombrar que si el FBI, que si la unidad esta, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos queríamos, o me quería yo centrar, si es posible hacer algo en el ámbito privado. Y era por lo que nació esta charla, enfocado al trabajo, eh, al trabajo real que se puede hacer, si es que se puede hacer, que todavía no adelanto nada. Y también vamos a ver, al menos desde mi experiencia, cuál es, si hubiese ese trabajo, el porcentaje de la capacidad que tendríamos de llevarla a cabo, de poder hacer a lo largo de nuestra vida profesional unos trabajos. Como veis, estoy utilizando la palabra trabajo, ya sabéis que la especialidad o donde yo más empleo tengo, como la mayoría de vosotros, es en el peritaje, y no estoy utilizando la palabra informe pericial ni cuántos peritajes podemos hacer, y utilizar el perfil criminológico en este ámbito, vamos a decir, privado o público-privado, o qué es lo que podemos hacer y sobre todo, qué necesitaríamos para poder ampliar este desempeño profesional
para que en el futuro hubiera más, porque yo creo que no descubro nada a nadie si digo que no es la pericial más utilizada, ni el trabajo criminológico más utilizado, ni en el ámbito público, ni en el ámbito policial, ni en el ámbito privado. ¿Vale? Esto sobre todo como introducción para que esto no va a ser la típica charla sobre la perfilación, etcétera, etcétera, sino que vamos a ver conceptos, pero lo que más me interesa es qué podemos generar o qué podemos aplicar en el ámbito privado, es decir, en el de la mayoría de nosotros que trabajamos a nivel privado, con el perfil criminológico. Voy a pasar ya porque estoy siendo como un poco disruptivo al hablar porque no quiero meter conceptos que quiero presentar a lo largo de la presentación. Entonces, espera, que ahora, ¿por qué no me avanza esto? Ahora, vale. ¿Qué vamos a ver a lo largo de la presentación? Pues bueno, lo primero, el concepto. ¿Qué es? Aquí es donde sí que vamos a introducir un poquito, que es la perfilación criminal, vamos a decir real, ¿vale? O lo que yo considero real, o lo que algunos, o lo que la mayoría que se han dedicado a esto presentan y definen. Después vamos a ver qué aporta, qué podemos aportar de manera global, luego ya especificaremos en el ámbito que nos ocupa y veremos también cuáles son los objetivos de del perfil criminal o del perfilado criminal. Y por último, cómo la aporta. Aquí será rápido, ya sabéis, todos los que me conocéis, la importancia que le doy a la metodología, entonces es lo que vamos a hablar un poco, pero por encima de nuevo, ¿eh? No quiero profundizar en esto, que se puede profundizar perfectamente en otro webinar, pero es que cada uno de estos puntos da para una hora de charla completamente seguro. Y en cuarto lugar, ya nos vamos a meter en lo que nos interesa, que es el ámbito privado, y aquí básicamente vamos a ver dos cosas. Nos vamos a preguntar lo que todo el mundo quiere saber cuando habla de perfil criminal en el ámbito privado, que es si hay trabajo, y en segundo lugar, qué necesitaríamos para, en el caso de que hubiera aumentarlo y en el caso de que no haya el poder comenzar a hacerlo. Porque es una especialidad que, como digo, todo es tremendamente atrayente y todo el mundo quiere estudiarla, tanto todo el mundo que se acerca a la criminología, sea desde la propia ciencia o sea desde otras ciencias afines, y desea profundizar en ella. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer más allá de decir hay o no hay trabajo y quedarnos sentados en el sofá, que es muchas veces lo que intentamos, o lo que al menos yo, haciendo este tipo de intervenciones, intento evitar? Bien, el concepto. Probablemente lo primero que hayáis visto es la utilización del concepto perfilado en vez del de perfilación, que es el que comúnmente se suele utilizar, la perfilación criminal. Bien, pues yo tengo que ser el primero que reconozca que yo he utilizado perfilación criminal siempre. De hecho, voy a tener que cambiarlo en muchos escritos porque en el diccionario de la lengua española no se permite la palabra perfilación, no existe, bueno, no se permite, no existe. El término correcto es perfilado. Yo se lo leí por dar crédito, que sabéis que a mí no me gustan nada las fuentes secundarias, terciarias y tal, pero lo leí en un Twitter del profesor San Juan de la Universidad de aquí del País Vasco, un psicólogo experto en criminología, que ponía que no había que utilizar perfilación sino perfilado. Y por eso he puesto la imagen del diccionario, porque lo miré y efectivamente el perfilado es definido como la acción de perfilar. Y el perfilar no es más que marcar o trazar el perfil de algo o dar o presentar el perfil de alguien o algo. Y aquí es interesante quedarse con si el perfil criminal siempre es de alguien o de algunos, o puede ser también de algo. Y en el caso de que sea de algo, ¿de qué? Ahí dejamos la reflexión. Vale, pero esto me parecía bastante interesante ponerlo para que nos cometa el error que hemos cometido muchísimos a lo largo de toda nuestra historia profesional, sí que es verdad que de manera popular se utiliza perfilación. De hecho, yo estuve, pues cuando vas a LinkedIn y la gente presenta sus ponencias y tal y cual, ves que se sigue utilizando ya a nivel global.
Pero bueno, oye, si se puede mejorar en ese aspecto también, utilizar la palabra perfilado o perfil criminológico, o ya si somos muy snob, pues criminal profiling, ¿no? Ya vamos con los anglicismos, que parecemos más inteligentes todos utilizándolo, o eso creemos, pues bien, pero en español, perfilado. Bien, el concepto a nivel técnico. Hay 20.000 o más definiciones. Yo he cogido una que es de las más utilizadas, ahora os voy a explicar por qué. Eh, y sobre el perfilado criminal o el perfil criminal, que dice así. Es una técnica para inferir las características de los individuos responsables de actos criminales. Es una definición dada por Turbey en 2008. Turbey es uno de estos exagentes del FBI que estuvo en esa unidad tan reconocida y tan cinematográfica de análisis del comportamiento. En las películas o en las series creo que dicen análisis de la conducta, en el este es análisis del comportamiento del FBI, bla, bla. No sé si coincidió, porque tampoco estoy yo muy puesto en las historias estas de este tipo de unidades, con Robert K. Ressler, que fue el que acuñó el término asesino en serio, asesino serial, pero sí me gustaría hacer aquí hincapié de por qué tenemos que estudiar, el que quiera estudiar la técnica del perfilado criminal desde el principio hasta ahora. Y es que cuando se utilizó, o cuando se empezó a utilizar por primera vez en esta unidad, que fue la que comenzó a llevarlo a cabo, se basó bueno, en lo que iban a investigar. Bueno, seguramente habéis visto la serie esta, una serie que hay en Netflix, que va sobre esto. No os puedo decir si está bien o está mal, porque yo no la he visto entera. Em, pero se basó básicamente en una metodología que no era metodología. La realidad es que Robert K. Ressler, junto con más gente del equipo, se fue a entrevistar a unas 35, si no recuerdo mal, asesinos a lo largo de todo Estados Unidos. No sé si las entrevistas eran estructuradas, semiestructuradas, libres, etcétera, etcétera. Y de ahí Inferenciaron cosas. Ya veis que ahí aparece el término inferir, que luego veremos lo que realmente es. Entonces la metodología no era la más adecuada, de ahí salió todo ese tema del asesino organizado, desorganizado, que por supuesto no solo está superado, sino que el propio FBI hace poco, y cuando digo hace poco, pues en el año 2000 o por ahí, no recuerdo bien la fecha, dijo que tenía que ser revisado eso porque eh, eran características demasiado homogéneas, es decir, el organizado o el desorganizado, una de dos. Luego apareció el mixto, que lo que hacía era englobar cuando un asesino serial tenía, o bueno, asesino serial o asesino en masa, asesino múltiple, ya sabéis, todos estos, tenía características de las dos. Claro, ¿qué pasa? Que se dieron cuenta que el 98%, el 95% de esta tipología lo que tiene son características de los dos, del organizado y del desorganizado, porque un humano, una personalidad, una conducta o una conducta de ese tipo no suele ser tan estructurada como organizado o desorganizado, si no sería muy fácil. Otra cosa podrían ser las escenas, pero ya cuando te puedes encontrar con el mismo tipo una escena organizada y desorganizada, pues ya entonces te lías. Entonces, todo eso tiene que estar revisado. Lo que faltaba, y era lo que quería hacer hincapié, era metodología. De ahí que cuanto más atrás nos retornamos, más se utiliza la palabra, perdón, arte consistente en obtener características de un individuo para definir el perfilado criminal, porque al principio era algo más intuitivo, que tampoco digo que esté mal, pero obviamente no va a dar los resultados que puede dar una técnica, que ahora profundizaremos sobre ello, a la hora de analizar algo tan importante como que es, voy a decir, ir a por un criminal en serio, por un criminal peligroso. ¿Vale? Aquí veréis a lo largo de la presentación, esta definición la he sacado del Manual Práctico del Perfil Criminológico, que es un libro muy típico
escrito en español, escrito por Jorge Jiménez. No sé de qué año, no sé de qué año es, espera, que lo tengo por aquí. Pero es un libro, tiene que ser más del 2008, entiendo, porque si no, no podría recoger el... a ver, por aquí me pone la fecha. Ah, sí, aquí. 2010. Esta es la primera edición del 2010, en donde coge de referencia la definición del libro de Turbey Criminal Profiling de 2008. Lo que quería decir a lo largo de la presentación, ya sabéis que yo normalmente dejo toda la bibliografía posteriormente tal, pero he decidido poneros la portada de los libros y como lo vamos a mandar la presentación, todos los libros para el que le pueda interesar tienen enlace directo para que podáis ampliar información, comprarlo ya, lo que queráis, pero me parece que así es visualmente más atractivo y más fácil de comprender todo lo que vaya. Entonces he ido poniendo, según he ido extrayendo información de los libros, los he ido poniendo ahí. Vale. Entonces, a nivel técnico tenemos esta definición y nos tenemos que hacer una pregunta, sobre todo enfocado a qué es lo que haríamos ahora, qué cogeríamos de aquí para, o qué desecharíamos, sobre todo qué ampliaríamos, porque desechar tampoco tendríamos que desechar nada, de esta definición, sobre todo enfocado al ámbito privado, que es lo que aquí podríamos hacer para obtener conocimiento válido que fuera realmente aplicado en el ámbito privado. Así que los conceptos más importantes que yo veo de esta definición son el de técnica, ahora vamos a profundizar en cada uno de ellos, el de inferencia, el de inferir, el de características y el de actos criminales, porque muchos de los que estáis aquí escuchando sois también detectives privados y en cuanto nos hablan de delitos públicos ya decimos, esto ya no es nuestro campo, ¿no? Entonces probablemente, no como peritos sí podemos, sobre todo como peritos privados, sí podemos desarrollarnos en el ámbito del derecho penal, pero en la investigación privada ya sabemos que no. Entonces me parece importante desarrollar esto. Entonces, lo que tenemos que tener claro cuando hablamos de una técnica, del perfilado criminal o de cualquier otra cosa, es que no es una ciencia, porque una ciencia es un conjunto de conocimientos que son extraídos a través de las técnicas, etcétera, etcétera. Ese es digamos, el culmen de toda una investigación y de todo un desarrollo de pensamientos, no, perdona, de conocimientos. No es un método, ya sabemos que métodos solo hay uno válido, que es el método científico. Todo lo demás, todo lo que está por debajo ya serían técnicas, tal, aunque se suele utilizar la palabra método y todos nos comprendemos, pero bueno, la palabra a la hora de definirlo es técnica y no es una teoría, ¿vale? ¿Por qué? La palabra teoría está realmente, o la teoría que nos puede interesar a nosotros como peritos, está, vamos a decir, muy prostituida. ¿Por qué? Porque el concepto de teoría tiene básicamente dos definiciones. Una que yo llamo de pantufla, que es la que cualquiera de nosotros podemos hacer mientras estamos viendo o cuando empieza una serie de cine negro y de repente vemos aparecer a no sé quién y decimos, coño, yo creo que el asesino es el mayordomo y lo sé porque el cuadro de la bata no concuerda. Bueno, eso es una teoría de pantufla, puedes acertar o no. Y después tenemos otra teoría, la teoría científica, ¿vale? Que es la teoría científica, es un conjunto de hipótesis. Bueno, bueno, no son unas hipótesis, es un conocimiento que no se puede experimentar de primera mano, pero que explica todo o la mayoría de los hechos de un fenómeno. Por ejemplo, la teoría del Big Bang no es una teoría como la que desarrollamos todos cuando vemos una película. ¿Por qué? Coño, nadie estuvo allí para verlo. Pero lo que sí sabemos es que con un conocimiento físico sabemos que explica la mayoría de los hechos que se produjeron al nacimiento de la Tierra, y luego lo que sí hemos conseguido es observar que cuando se produce el nacimiento de un planeta, todos se producen de esta manera. Por lo tanto, la observación, que también se divide entre observación común y observación científica, como por ejemplo la observación secuencial,
pues nos hace amarrar una teoría, nos hace crear una teoría que amarra todos los hechos, explica a todos o la gran mayoría y que es algo que podemos considerar como tremendamente objetivo y prácticamente empírico y nos puede servir como argumentación, en este caso, para lo que sería un perfil. Entonces, no es una teoría, no es un arte, como hemos dicho antes, que podréis ver que a lo largo del tiempo se ha definido como arte, tampoco es una ciencia, sino es una técnica. Claro, ¿esto por qué es importante? Es importante por esto, porque se puede aplicar desde distintas ciencias. Si yo os preguntara aquí, eh, ¿a qué ciencia pertenece la técnica del perfilado criminal? Probablemente hubiera debate. Y ese debate responde a eso. La gran mayoría me dirían a la psicología. Otro gran porcentaje dirían a la criminología. Algunos me dirían incluso a la antropología. La realidad y la sociología también. La realidad, incluso a la medicina, a la psiquiatría. La gran realidad es que si nos tuviéramos que quedar, o si yo me tuviera que quedar, siempre lo he dicho, con una ciencia de la que emana la mayoría del conocimiento, sería con la estadística. La estadística es la principal. ¿Vale? Luego vamos a ver un poco por qué. Porque tanto la criminología, que es verdad que es la que más la emplea, se emplea dentro de la criminología, como la psicología, que es más que la que más encaja, son los profesionales, los psicólogos, los que más la han utilizado, junto con los psiquiatras. La primera vez que se hizo un perfil que fue válido fue hecho por un psiquiatra, por Brassel, que era policía de Nueva York, que le pidió, creo que fue con Matt Bomber, no lo recuerdo. Intento recordar todo esto, pero como no lo tengo muy metido en la cabeza, creo que fue con una Bomber o con Matt Bomber, bueno, no sé, con uno que al final no mató a nadie. Que ponía bombas, no mata a nadie, y hizo la policía de Nueva York, que le solicitó un perfil y lo dio, y la verdad es que acertó hasta cómo iba a ir vestido en el momento en el que le detuvieran. Después, cuando lo explicó, ahí sí que todavía se dividía un poco entre conocimiento psiquiátrico y un poquito de suerte o de estadística de salón, pero la verdad es que lo bordó, y a partir de ahí sí que se empezó a tomar en serio esta técnica, y fue a partir de ahí que se desarrolló. Entonces, bueno, esto es importante, lo de técnica, porque muchas veces decimos, bueno, es obtener las características, no, pero mediante una técnica. Es decir, no es una ciencia, no es un método, no es una teoría, pero se utilizan. El método científico, obviamente, la ciencia, se puede extrapolar, como vemos, de muchas ciencias, conocimiento para aplicar, y no siempre tienen por qué ser los mismos, ¿vale? Y se va a hacer de una manera totalmente objetiva, que siempre vamos a utilizar la estadística. Luego vamos a ver un poco más de esto. El segundo término más importante es el de inferir, porque si vemos en el diccionario, inferir se define como deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Pero realmente, cuando estamos hablando de estadística, inferenciar es, vamos a decir, generalizar, pero con conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cogemos una muestra pequeña. En este caso, si nos ponemos en la creación de la técnica, esas entrevistas a 35 o 40 personas que se hizo con unas características similares, y con los conocimientos válidos que obtenemos, lo que hacemos es generalizarlo a todas las personas que pudieran cometer esos hechos. ¿Vale? Inferenciar es generalizar con conocimiento válido. Después, las características, que aquí tampoco vamos a entrar porque daría para un webinar entero, que es qué es lo que busca. Realmente busca las características que puedan ser más individualizadoras de la persona o las personas que han cometido el hecho delictivo, ¿no? Pero básicamente, siguiendo otra vez a Turbey, son características físicas, personales, psicológicas y profesionales. Y aquí entra muy bien, aquí se entiende muy bien por qué la estadística juega un rol tan importante en la técnica del perfilado. Y es que, si nos damos cuenta,
las características físicas, voy a hablar de manera general, pero las características físicas tanto del victimario y sobre todo del victimario obtenido a través del análisis de la víctima, nos la van a dar ciencias como la medicina. Es decir, si la medicina logra establecer, voy a poner el típico ejemplo de víctimas asesinadas, bla, bla, bla. Logra establecer que hubo un degollamiento en donde el victimario cogió a la persona por detrás, haciéndolo de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, pues te podrá dar que el que ha realizado eso es una persona zurda, ¿vale? En cambio, luego, y eso es prácticamente impepinable, en cambio, como la profundidad de las heridas, si ha sido con arma blanca, etcétera, etcétera. Es un dato totalmente, digamos, cuantitativo y cerrado. En cambio, cuando vamos a estudiar, que aquí es donde yo más veo el peligro, y luego si queréis en el debate podemos hablar sobre esto, no voy a decir aspectos psicológicos, porque los aspectos psicológicos también son psicométricos, sino queremos estudiar emociones que haya dejado ahí el autor, esto un poco que está un poco invadido por esta cultura de la televisión y de tal. Estamos hablando de aspectos cualitativos. Entonces, claro, tenemos que igualar, numéricamente hablando, datos totalmente cerrados como los que pueden dar o como los que puede dar la mayoría de las ciencias forenses, de las ciencias criminalísticas, la medicina, la lofoscopia, la biología, la antropología forense, con aspectos cualitativos, emocionales, sentimentales, no quiero decir psicoanalíticos porque no, psicoanalíticos no, que tienen que estar o que se tienen que trabajar como datos iguales, vamos a decir, o ponderados, y eso solo y únicamente te lo va a dar la estadística. Sí que es verdad que con una gran aplicación de otras ciencias, psicología tal, pero es la estadística la que te va a calibrar bien los datos para que esos datos tengan coherencia y se puedan correlacionar con estas características o las variables que representan estas características físicas, personales, psicológicas o profesionales. Y luego en el tema de los actos criminales, que ya he avanzado que es, joder, y nosotros vamos a trabajar en actos criminales desde el ámbito privado, bueno, puede que sí, puede que no, pero aquí sí que hay dos términos, que no son los términos académicos, me los he inventado yo, pero creo que luego cuando, bueno, me los he inventado yo, no los he separado yo, que, que cuando lo explique creo que va a ser bastante comprensible, que es que el perfilado puede ser criminal o puede ser criminológico, ¿vale? Y luego ya vamos a ahondar sobre esto y ya veréis qué os parece esa concepción, sobre todo enfocado, vuelvo a decir, para separar lo que es el ámbito privado de los demás ámbitos donde interviene el perfilado criminal o el perfilado criminológico. ¿Vale? Entonces, para mí, la mejor definición que se puede dar del perfilado criminal es, tomando la de Turbey como base, es que se trata de un análisis técnico cuya finalidad es la obtención de características de distinta naturaleza de un sujeto y o del autor o autores de un hecho, presumiblemente delictivo. Es prácticamente igual, pero estamos hablando, primero, de que puede haber más de un sujeto. Segundo, de que ese sujeto puede ser el autor de un hecho que no tiene por qué ser delictivo. Y tercero, es un análisis técnico, es decir, el análisis puede venir desde distintas ciencias o desde distintos conocimientos. Y esto nos lleva a los siguientes puntos, ¿no? Que son el qué aporta y el cómo lo aporta. Bien, ¿qué aporta? Pues tengo aquí la definición. Lo primero que hace es aportar técnicas en plural. Básicamente, cuando vemos la definición, hay dos enfoques que aquí también se llaman métodos, ¿no? El método deductivo y el método inductivo. Pero básicamente el método deductivo creo que ya todos sabemos que es de lo general a lo específico y el método inductivo de lo específico a lo general, así como una definición nada académica, pero que todo el mundo puede entender.
El método deductivo y el método inductivo lo pongo aquí porque nos va a servir luego también para marcar la diferencia entre perfilado criminal y perfilado criminológico, porque creo que se entiende mucho mejor. Luego, por supuesto, dentro del método deductivo y del método inductivo hay diferentes técnicas de análisis, bla, bla, pero eso ya también daría para otro webinar que si queréis lo podemos hacer, pero básicamente la deducción es la que se utilizaría en el trabajo de campo, no tanto en el experimental, y el inductivo es el que se utilizaría cuando se quiere llevar a cabo conocimiento, vamos a decir, académico. Lo siguiente es que estudia características, varias características, que pueden cambiar, pueden ampliarse y deberían ampliarse a la vez que se está haciendo más grande el conocimiento, qué es lo que podemos obtener y a partir de qué, esto es importante, vuelvo a decir luego, para ciertos sectores donde podemos llevar a cabo en los estudios de perfilado criminal. Y este sería, que lo he escrito en mayúsculas, el objetivo que aporta como objetivo el perfilado criminal tal y como lo entendemos, o sea, la investigación de asesinatos seriales o de hechos seriales, etcétera, etcétera. Y es que nunca, jamás señala a una persona o a un sujeto o a varios sujetos. Lo que hace es descartar. Vosotros tener en cuenta si volvemos a hacer el ejercicio de hacer un perfilado criminal en esos asesinatos seriales que han aparecido por toda la ciudad, lo primero que tenemos es toda la ciudad como presuntos sospechosos. O bueno, no toda la ciudad, sino todas las personas que estaban en el momento de esos hechos en la ciudad. Claro, obviamente la ciencia forense te va a ayudar a descartar, te va a dar ciertas características en donde vas a poder descartar, pero te van a quedar cientos de miles o miles de personas. Entonces, el perfilado criminal lo que hace es, mediante el estudio de esas características, digo también para que penséis no solo cuál es el objetivo, sino la responsabilidad que se puede tener a la hora de hacer esto. El objetivo es crear un perfil lo más cerrado posible para que cuando se estudien los cientos o miles de sospechosos, se pueda reducir hasta un número tal que sea fácilmente controlable normalmente por la policía. Es decir, de cientos de miles o de miles, o de cientos, da igual, se pueda tener a 10, 15, 20 personas que es asumible el vigilarles, el investigarles, etcétera, etcétera, para poder adelantarse. Pero nunca señala. Es decir, nunca va a decir, mira, este es el tipo. Puede ser, perdón, puede ser que deis con un perfil que única y exclusivamente una persona de todos los sospechosos lo dé. Bien, pero eso ya se llama suerte. En la mayoría de las veces, el objetivo en el 99,9%, bueno, 99,98% de las veces va a ser, lo que se persigue va a ser descartar a la gran mayoría hasta tener un número hasta tener un número controlable, ¿vale? Entonces, se me ha olvidado, bueno, creo que ya lo he dicho antes, en el tema de las características, olvidarnos un poco de lo de organizado, desorganizado, mixto, bla, bla, bla. ¿Vale? Utilicemos la estadística, utilicemos el conocimiento más objetivo. Ahora vamos a ver un poco en el siguiente tema, en el siguiente capítulo. Pero vamos a hacerlo desde un conocimiento objetivo y desde un conocimiento empírico. Entonces, volviendo al descarte, esto es lo primero que tenemos que tener claro. Nunca se va a señalar a nadie, pero ni en el ámbito público ni en el ámbito privado, ni en la investigación, vamos a decir, judicial, ni en la investigación privada. Nunca se va a señalar a nadie. Siempre se va, el objetivo es descartar todo lo que podamos para que sea fácilmente controlable. Y luego de esta definición, una cosa interesante también es que no solo nos cerramos a hechos delictivos, y luego vamos a ver la importancia que tiene esto en el ámbito privado. ¿Vale? Os he dejado este libro que hace tiempo que leí, además a salpicones, porque me lo tuve que ir traduciendo, pero para los que habréis bien inglés es bastante interesante para introducirse en el mundo del perfilado. Explica bastante bien, porque es bueno, ya lo veis, una guía introductoria
cuáles son los primeros pasos a dar para llevar a cabo la investigación. Bien, pasamos al tercer punto, que es cómo la aporta. Aquí no me voy a detener mucho, porque el cómo la aporta, ya hemos dicho que simplemente hay un método, así que siempre va a ser igual. Todo lo que se estudie desde una perspectiva científica, o sea, con el método científico, va a utilizar datos objetivos para guiar el empirismo. Como digo yo, traducción, tenemos que ver el mundo así: constructo, variables e ítems. ¿Cuál sería nuestro constructo? Pues la personalidad, el perfil de uno. Bueno, no siempre va a ser eso, ahora lo miramos, pero bueno, básicamente por ahora sí. ¿Cuáles van a ser las variables? Esas características que queremos obtener. Características físicas, personales, profesionales, psicológicas. ¿Cuáles son los ítems? Los que expliquen esas variables. Y aquí es donde entra ese análisis, en donde se va a mezclar lo cuantitativo con lo cualitativo, lo cerrado con lo abierto, etcétera, etcétera. Y aquí es donde pueden venir los errores a la hora de hallar las conclusiones, porque el estudio de todos estos, o sea, bueno, el estudio de los ítems para obtener las variables que explican el constructo nos va a llevar a una conclusión. No es más que metodología, que aquí os voy a poner ahora un libro que a mí me pareció bastante bueno como introducción. ¿A través de qué lo hace? De los conocimientos necesarios, no los a priorísticos, es decir, no solo desde la psicología, o no solo desde la psiquiatría, o no solo desde la criminología podríamos decir que sí, porque es una ciencia multidisciplinar, pero no solo desde una ciencia, sino desde los conocimientos que necesitemos para poder explicar esas variables que nos ayuden a comprender el constructo. No hay más. Es decir, con metodología. Aquí no hay ese tipo de pensamiento mágico a la hora de llegar a una escena y de repente ves cómo tiene las pupilas o cómo tiene los ojos uno abierto y otro cerrado y sabes hasta la talla de ropa interior que puede utilizar él o los autores de ese macabro hecho que siempre suele ser, además, tremendamente macabro y tremendamente enrevesado. No, tenemos que utilizar el conocimiento necesario con datos objetivos, porque que tenga los ojos cerrados no represente que odia a la madre, por ejemplo, ¿vale? Eso no es un dato objetivo, porque así no podremos obtener absolutamente ningún conocimiento empírico. Bien, pues vamos a lo que después de esta pequeña introducción, vamos a lo que nos interesa, el ámbito privado. Y probablemente estéis pensando esto, todo eso está muy bien y ya lo sabías, pero ¿qué hay de la aplicación de esto en el ámbito privado? ¿Cómo podemos trabajar nosotros como peritos aplicando o trabajando como perfilador en el ámbito privado? Bien, pues aquí la respuesta es que siempre depende, y en este caso, sobre todo, de la supuesta cooperación público-privada. Llegados a este punto, más que público-privada, estaríamos hablando, y ahora voy a explicar por qué, del conocimiento, vamos a decir, policial y el conocimiento en otras áreas o fuera del ámbito policial. Y ahora voy a explicar por qué. Aquí os he puesto, digamos, dos modelos, uno que es el francés y otro que es el americano. El americano ya sabemos que la cooperación público-privada es bastante más amplia que, por ejemplo, en España, donde es prácticamente inexistente, al menos yo así lo veo. Pero en esto, en el desarrollo del perfil o del perfilado, iba a decir perfilación, bueno, da igual, del perfilado criminal, en Francia está muchísimo más avanzado y es un país que nosotros de aquí lo tenemos a hora y media, pero es el país vecino, en donde existe una cooperación entre el ámbito sobre todo universitario y las investigaciones a pie de calle, es decir, entre lo inductivo y académico y lo aplicado, tremenda. ¿Por qué? Porque en este caso se, se está desarrollando mucho conocimiento, porque queda mucho por desarrollar en estas técnicas que todavía, como creo que todos sabemos, a veces se utilizan de manera un poco adivinatoria y están viendo que realmente da mucho resultado en la aplicación real. ¿Vale? Os he hecho antes la diferencia, he puesto aquí entre la cooperación público-privada, pero he hecho mucho creo que la mejor manera de hablarlo es entre el conocimiento policial y el conocimiento que no es policial, porque, por ejemplo, aquí en España tenemos, yo creo que la última gran
cooperación, vamos a decirlo así, es la que pasó con el doctor Francisco Echeverría y los hijos y el caso de José Bretón, no sé si os acordaréis, que fue eh, este hombre que quemó a sus propios hijos. Al principio en el análisis se dio, bueno, se encontró como una fogata que había hecho en un barril o algo así, se encontraron huesos que él dijo que pertenecían a animales y en principio se confirmó que efectivamente eran de animales. Y el profesor Francisco Echeverría, que es catedrático de la Universidad del País Vasco de Antropología Forense, se le mandó una foto, bueno, se le mandó un documento PDF de un escáner de una foto y dedujo, bueno, dedujo no, no tuvo dudas de que se trataba de un hueso humano porque era un hueso del oído que única y exclusivamente tenemos los humanos y consiguió resolver así el caso. Por eso digo que él, al ser catedrático y ser profesor de la Universidad del País Vasco, que es pública, no sería la mejor definición esa cooperación público-privada, sino de policial y no policial. Pero claro, tenemos que tener claro una cosa. Gente como el doctor Echeverría se pasa 8 horas y no más al día viendo huesos. Es imposible que nadie que haga única y exclusivamente trabajo aplicado de campo pueda saber más que él. Es imposible, sobre huesos. No existe. Pero aquí sí que es verdad que no puede existir. Y si, o sea, es imposible. Y además aquí hablando de antropología forense tenemos a los que yo considero los dos mejores antropólogos forenses del mundo. Uno que es el doctor Echeverría y otro que es su maestro, que es el profesor Botella de la Universidad de Granada. Y de hecho la Universidad de Granada creo que tiene la mayor osteoteca del mundo. Y en cambio se utilizan para casos o en los que, en este caso creo que fue la propia familia la que pidió su opinión, o en casos que no se pueden, que no están totalmente, o sea, que no están nada, absolutamente nada claro. Pero la realidad es que, y aquí viene la diferencia entre perfilado criminal y perfilado criminológico, que creo que, que igual ya lo estáis vislumbrando, nadie va a poder saber más de una cosa que de un conocimiento específico de alguien que solo y exclusivamente se dedica a esto. Es muy difícil que aquí hay muchos peritos calígrafos. Si uno de nosotros única y exclusivamente se dedica a las firmas en el mundo del arte y de un autor en concreto, vamos a poner Picasso, es muy difícil o al revés, es mucho más fácil que tenga más conocimiento que cualquiera de un laboratorio, sea público o privado, que ve la firma de Picasso de vez en cuando y se la lleve. Entonces, esa cooperación entre el conocimiento tan específico que puede dar y la técnica del perfilado criminal es algo muy específico, tendría que haber una cooperación bastante más que se da, ¿eh? O sea, cada vez más en España se da más la cooperación del conocimiento aplicado y del conocimiento académico, vamos a decir. Pero todavía queda mucho, sobre todo a la hora del coger el conocimiento creado y aplicarlo a la realidad. Perdón. Entonces, bueno, seguimos. Siguiente pregunta. ¿Hay trabajo de esto? Bueno, por haber trabajo, hay trabajo. Ahora, que a día de hoy vais a poder vivir como viven los de las series y las películas que vemos, no, está clarísimo. ¿Vale? Y aquí quiero dar la diferencia entre perfilado criminal y perfilado criminológico. El perfilado criminal es lo que conocemos. Ese tipo que va allí, omnipotente, omnipresente, echa un vistazo y sabe cuál es el perfil del asesino de ese. Eso, pero como hemos visto, hecho desde la objetividad, el empirismo, el conocimiento, bla, bla, bla. Es decir, es la parte deductiva. El que pisa la calle, el que lleva a cabo la investigación, aplicando el conocimiento que obtiene o que ha obtenido del desarrollo de aquellos profesionales que se dedican al perfilado criminológico, que básicamente es crear nuevo conocimiento académico o, por otro lado, estudiar una vez el hecho ya se ha producido, que ahí es donde estaríamos la mayoría de los criminólogos que ejercemos en un ámbito que no es el policial. Pero no descartamos que nosotros también podamos llevar a cabo ciertas investigaciones en donde
la realización de un perfil criminal, vamos a decir, para que me entendáis, a la vieja usanza, a la que todos vemos, a lo que todos tenemos en la cabeza, también se da en el ámbito privado, y eso es lo que vamos a ver. Mira, bueno, lo que veis aquí es el asesino dentro del círculo, es la carátula de una serie en donde fue, yo entiendo, no sé si fue la primera vez, pero sí la primera, yo creo, conocida, en donde el asesino dentro del círculo, no sé si os sonará, es Joaquín Ferrandiz, que el asesino de Castellón, que por cierto, en julio del año pasado salió completamente libre, después no me acuerdo cuántas víctimas tuvo, salió con 60 y pico años, eh, libre de todo cargo, había cumplido ya su condena. Lo único que tenía es que creo que hasta 2028 no podía volver a residir en Castellón, pero bueno, ya ha salido de la cárcel. Y esta investigación, si no recuerdo mal, la llevó a cabo la Guardia Civil ahí en Castellón y la he puesto aquí porque fue al menos la que yo conocí como la primera vez que se solicitó un perfil al doctor Vicente Garrido Genovés, que probablemente todos hayáis leído su obra o le conozcáis al menos es probablemente una de las personas que más sabe de perfilado criminal a nivel internacional, y se le pidió que hiciera un perfil porque eran varias víctimas, eran ya 3 o 4, y la verdad es que se le cogió gracias a él, gracias al perfil, porque lo clavó bastante. Con el perfil pues sobre todo, fue un perfil personal, pero también sobre todo fue un perfil geográfico, sí, geográfico, perdón, en donde se consiguió descartar a gente, primero por la delimitación que hizo el perfil geográfico, y después dentro de esa delimitación había muy poca gente que cumpliera ese perfil. Gente que pudo ser controlada y se le pilló con las manos en la masa, vamos a decirlo así, a este asesino, y fue detenido gracias al perfil. Y eso es lo que yo considero, al menos la cooperación entre conocimiento policial y conocimiento académico del perfilado, más ilustrativa que ha habido. Probablemente haya habido otras, pero tan conocidas como esto no. Y creo, yo tengo que decir que no he visto la serie, pero creo que en esta serie sale recogido ese perfil. Y fruto de esa colaboración entre el conocimiento académico del perfilado criminológico y su aplicación, nacen, por ejemplo, y esto es un método creado en España, que es el método VERA. VERA es el acrónimo de víctima, escena, reconstrucción y acción de realizar el perfil. Es un método creado espera que lo tengo aquí apuntado, por Juan Soto Castro, que es Policía Nacional y psicólogo, y es el que en principio utiliza la Policía Nacional cuando hace perfiles en una unidad que tiene para ello, y parece que da buenos resultados. Es decir, el perfilado criminológico sería, o quienes trabajan en ese ámbito, los que desarrollan este tipo de métodos, que se llama método porque ya sabemos que se utiliza el concepto, para que luego aquellos que se dedican a la investigación práctica, vamos a decir policial o policía forense, puedan aplicar. Bien, entonces, descartamos poder hacer nosotros en el ámbito privado perfilado criminal como tenemos entendido. Pues no del todo. Podemos llevar a cabo asesorías o consultorías. Aquí he puesto profesional en rojo, en negrita y subrayado, porque las asesorías y consultorías, para aquellos que estén pensando y digan, joder, yo me quiero dedicar a esto, que me llamen a mí y yo le hago una consultoría en estas cosas y den su opinión. La opinión no vale de nada, ni personal ni profesional. Ya hemos dicho antes que lo que tenemos que hacer es trabajar con datos objetivos. Esto es una cuña que meto, que no tendría por qué meter aquí, podría seguir al siguiente punto, pero bueno, la meto porque siempre que puedo lo hago. Trabajar con datos objetivos para hallar el empirismo. La opinión no sirve de nada. El otro día, y voy a meter aquí también un poco de publicidad, hice un programa en el podcast, que lo tenéis aquí arriba,
sobre el argumento de autoridad. El argumento de autoridad es básicamente decir, mira, esto como yo soy un dios de esto, pues lo digo yo y tiene que ser así. Y eso no tiene ningún tipo de validez. Lo diga quien lo diga, porque en el momento en el que aparezca un conocimiento empírico que diga que lo que dices tú no es lo correcto, ya está. Pero ese no es el problema, esto creo que todos lo entendemos. El problema es que no sé por qué, sobre todo, y aquí creo que todos hemos tenido debates en sala con otros peritos, se tiende a pensar que primero está el argumento empírico, que es el válido, el que demuestra las cosas, y por debajo está el argumento de autoridad. Si no hay empírico, pues lo que vale es la autoridad. Y no es así. Quiere decirte, no hay escalones, no hay podiums. Está el argumento de autoridad, que es como los reyes de la Edad Media, absolutista. Si no hay demostración empírica, por debajo no hay nada. Por mucho que lo diga, quien lo tenga que decir, porque está dando su opinión. Y la opinión, sobre todo cuando estamos hablando de ciencia forense, repito, ciencia forense no vale de nada. Entonces, los que os queráis dedicar a la asesoría, a la consultoría, que está muy bien, porque vas a ir ahí, ahora vamos a ver, a las empresas de traje, wow, yo soy el perfilador que te va a ayudar a algo, bien, pues probablemente es donde más tengas que estudiar precisamente para no dar tu opinión, que lo siento mucho, pero no interesa a nadie. Bien, entonces, en el ámbito público, ¿dónde veo yo que es mayor la necesidad o mayor el nicho? En lo ya visto, es decir, en esa cooperación policial que por ahora no se va a dar, ya os lo digo yo, porque es que hay mucha gente que llama a veces y dice, oye, que yo quiero estudiar perfilación criminal para que me llamen y asesorar a la policía. Pues no te van a llamar, ¿vale? O sea, no te van a llamar. Porque ¿a quién llaman? Llaman a los top. Ya hemos visto que yo he podido poner dos ejemplos. Bueno, uno de perfilado criminal, que es el del doctor Vicente Garrido Genovés, un tío que da charlas a nivel de la ONU. No van a llamarte a ti. ¿Vale? Eso para empezar. O sea, o te van a llamar cuando le superes. Que eso también es importante. O sea, supéralo, que para eso se estudia, para eso se trabaja, para ser el mejor. Si no, no te van a llamar. Y después el ámbito político, de las políticas públicas, me refiero. Pero no todas. Estamos hablando de perfilado criminal, no estamos hablando de criminología. Donde yo veo que se puede aplicar la técnica del perfilado criminal dentro de las políticas públicas, sin duda, es en las políticas penitenciarias. En el único sitio donde realmente se puede aplicar y se debería aplicar. ¿Por qué? Ahora tenemos problemas, aquí os he puesto dos libros, uno de política criminal y otro de la idoneidad del criminólogo en la administración penitenciaria, que me pareció bastante interesante, porque ahora nos estamos enfrentando a fenómenos, por ejemplo, la radicalización dentro de las prisiones, que es nuevo para nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero para una sociedad como la nuestra. Y ahí el obtener ciertas características de ciertos perfiles podría ayudar a muchos, no a muchos, a muchos. A, por ejemplo, saber cómo redistribuir eh, cierto tipo de perfiles en las prisiones, etcétera, etcétera. Digo etcétera, etcétera porque no es mi campo y no entiendo absolutamente nada de política penitenciaria ni de criminología penitenciaria, pero creo que sería idóneo, al menos para también obtener esos perfiles que, para aquellos que luego entiendan y que tengan que poner en marcha las políticas, que no seréis vosotros, o sea, un técnico no puede poner en marcha políticas, o no debería. Dar ese conocimiento para que se diga, mira, estos son los tipos de perfiles con los que vas a trabajar. Ahora, igual, no lo sé, esto ya lo digo como hipótesis común de salón, de pantufla, como digo yo. Igual no es conveniente poner a estos dos tipos juntos, por ejemplo, ¿eh? A eso me refiero. Luego ya, el que sea experto en temas penitenciarios, pues que amplíe o que me diga. Y luego el que nos gusta a nosotros, en ámbito privado. ¿Dónde se puede utilizar el perfilado criminal en el ámbito privado? Pues en algo que la gente, sobre todo cuando estudia criminología, no se da cuenta, que es el mundo de la empresa, el mundo corporativo. O sea, el mundo de la empresa es un mundo a nivel de criminología, incluso yo diría que a nivel de investigación privada, en pañales. Es decir, en recursos humanos, por ejemplo,
el poder realizar un perfil en el que además se tiene acceso directo a las personas a las que quieres perfilar, sería brutal, porque se pueden estudiar. No es hacer un perfil por un perfil, sino encajar en un perfil predeterminado para una empresa ciertos perfiles reales, humanos, de la gente que se presenta, pudiendo descartar ciertas tendencias que también se estudian. Cuidado con la responsabilidad esta, ¿eh? Después, algo que está prácticamente inexplorado, perdón, por la criminología y la investigación privada, el compliance. Y por supuesto, la investigación empresarial. Dentro de una empresa pueden pasar mil cosas. Hay que tener en cuenta, un dato importante. En la empresa, o al menos en estos 3 puntos, no se va a trabajar solo. En recursos humanos habrá un responsable y tanto en el compliance y sobre todo la investigación empresarial vas a tener que trabajar obligatoriamente con un detective. ¿Por qué? Porque el detective es el único que está habilitado para hacer investigaciones privadas. Entonces, recomendación, si te quieres dedicar a esto, hazte tu detective. ¿Vale? O trabaja, o que sepas que vas a tener que trabajar con alguien que sería, en este caso, el que va a aplicar eso. Tú le puedes ayudar, pero él es el que va a tener que hacer la investigación y el que la va a tener que dirigir. Y luego el compliance, que es algo básicamente que las empresas ya pueden ser sujetos punibles, pues es también un nicho brutal. El compliance y la investigación empresarial van de la mano, pero yo creo que es un nicho brutal en el que se puede hacer absolutamente uso de este tipo de la técnica del perfilado criminal. Por supuesto, no solo. También si me dijerais, no, el detective privado también tiene que meterse en el mundo del compliance, porque hay muy poco, pero cuando en el mundo de la empresa, de la investigación de la empresa, de la prevención de la empresa, por supuesto el criminólogo también, en cuanto digo prevención, criminólogo, se meta ahí, o los que yo conozco, que son muy pocos y se han metido ahí, los resultados son espectaculares. Porque claro, las empresas no se habían ni dado cuenta que hay una figura que se llama el criminólogo, que es experto en prevención, que es lo que se les pide cuando tienen que llevar a cabo el compliance, y de repente lo ponen en marcha y esto funciona. Entonces, ahí es un nicho. ¿Qué pasa? Que todo nicho hay que construirlo porque te lo están dejando a medias. Y eso es muchas veces lo que tampoco queremos. Y ahora vamos a ir, ahora lo siguiente, explico por qué. Aquí os he dejado dos libros, uno sobre compliance y otro sobre crímenes de la economía. El de crímenes de la economía, como yo me lo terminé y tampoco soy un gran conocedor, pues lo he puesto ahí y digo, bueno, pues está bastante bien. Vale, ahora, esta pregunta es la que más nos gusta. ¿Se pueden hacer informes periciales del perfilado criminal o del perfilado criminológico? Sí. ¿Para qué? Pues mira, voy a empezar por el segundo punto. Para el análisis de casos que pueden ser análisis fríos, es decir, estos casos que están sobreseídos al menos parcialmente y que se desean volver a abrir, o un caso que no se ha llegado a una conclusión y nos pueden volver a llamar, o para reconstrucciones, que es no para reconstrucciones, sino que el perfilado criminal se puede utilizar sobre todo cuando nos llaman para reconstrucciones. Y aquí os he puesto, digo porque si no luego la gente, ay, que no se vea, bla, 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 pero os he puesto aquí unos cachos de una sentencia para que veáis que en este caso era una investigación criminológica. Esperad, perdón, que se me ha puesto esto. Y que la hice yo, que no estoy hablando de oídas. ¿Vale? Es decir, ¿se puede hacer? Sí. ¿Vais a vivir de esto? No. ¿Vale? Os he enlazado la sentencia en la propia imagen por si queréis leerla. Lo que pasa es que es directamente al CENDOG y entonces sale con los nombres cambiados, pero os he puesto esta la real para que podáis comprobar. Que a mí me llaman, creo que ahí soy don Arturo en la sentencia, pero bueno. Entonces, ¿se pueden hacer informes periciales? Sí, se pueden hacer informes periciales. Claro que se pueden hacer informes periciales, pero ¿sabéis cuál es el problema de esto? Que yo cuando he hecho un perfil criminológico para un informe pericial, nunca me han llamado para hacer un perfil. He sido yo el que lo he propuesto. Y esta fue la primera vez que un abogado dijo, venga, va, adelante.
aquí se me contrató para reconstruir el hecho, porque querían saber cómo fue, pues bueno, no podían saber cómo fue, y a ver si se podía saber. Entonces, como criminólogo, por eso se llama investigación criminológica. El informe lo llama así porque hay varias partes, es decir, esto es una reconstrucción, esto es un perfil y hay alguna cosa más. Eh, lo que hice fue decirle, bien, si lo reconstruyó, vale, perfecto, pero ten en cuenta que es posible que haya varias hipótesis o varias maneras en las que se pueda dar. Yo te puedo dar cuál es estadísticamente la que con mayor probabilidad se dio, pero igual no. Bien, pues a lo largo de esto yo me di cuenta de ciertas cosas y yo le dije al abogado, oye, mira, cabe la posibilidad, no sé qué te parece, de hacer un perfil, porque en este caso hay un perfil muy estructurado, salvo una cosa que falla, y que si eso falla y es verdad que falla, es muy probable que pase X. Al nosotros presentarlo, ese X fue contactando con otro profesional, porque yo no podía llegar a eso, fue lo que detonó que saliera también el caso. Eh, pero poder se puede. Y eres tú, la mayoría de los casos, el que vas a tener que proponer que se haga. Y es así. Y la mayoría te van a decir que no, hasta que haya uno que diga que sí y que encima sirva, ¿sabes? Y que encima sirva, porque aquí lo que se hizo fue contratar a varias personas, a varios profesionales distintos, que no nos conocíamos de nada. De hecho, nos conocimos en el juicio y todos llegamos exactamente a la misma conclusión, sin saberlo. Eh, y además bueno, ya he dicho, de diferentes ámbitos. Pero aquí sí tienes que insistir y eso es lo que necesitamos, explicar qué es o qué puede hacer por el cliente un perfil, o por el caso, cuando es reconstrucción, cuando es cliente directo, un perfil criminal, un perfil criminológico. Luego es importante también, por ejemplo, eh, tratar las cosas, y poniendo este ejemplo, cuando hemos hablado de la metodología que he puesto que hay que ver la vida en constructo, variables e ítems, yo no conocí a la persona a la que hice el perfil. No me interesaba conocerlo, no necesitaba conocerlo. Tenía todo el hecho documentado. Tenía cada aspecto cuantitativo, tenía pleno acceso, te quiero decir, eh, era el cliente. Eh, no hablé nunca con él. De hecho, a día de hoy no he hablado con él todavía, jamás. Bueno, ni creo que voy a hablar. Eh, ¿Por qué? Porque ahí era muy fácil trabajar con datos cuantitativos. Estaba, como veis, la Guardia Civil, había muchísimos otros peritos que ya habían intervenido, bla, bla, bla. Todo estaba documentado. Y todo estaba documentado, además, muy bien y de manera muy objetiva. Ya tenía todos los datos. Porque la mayoría de gente cuando hace un perfil dice, bueno, lo primero que voy a hacer es una entrevista que, bueno, ni estructurada ni nada. Se sientan ahí, van a prisión, que encante la prisión, te pones con tu cliente y explicas cosas para que él diga lo que le apetece decir. Entonces, claro, luego lo primero que tendrías que hacer de ahí es, primero, antes de todo, hacer una entrevista totalmente estructurada como debe ser. Después, eh, evaluar esa entrevista. Y eso, señores, desde mi punto de vista como criminólogo, es trabajo del psicólogo. Porque en esa entrevista estructurada tiene que haber también una psicometría de algo. Y ese sería el dato con el que tú puedes trabajar a nivel psicológico, meter en la variable. Pero todos los demás para obtener datos profesionales, datos físicos, datos tal, te los van a dar otros profesionales y tú eres el que lo tienes que analizar. Cuando te dan todos esos datos no es necesario hablar. Porque encima imagínate que tú eres, ¿no? Es decir, cuando tú haces un perfilado criminal, no hablas con el, no, los investigadores no hablan con el victimario, porque si hablan es que ya lo han cogido, porque esa es una gran diferencia. Tú, vamos a decir, vamos a hacer una separación aquí entre profesionales. Tú como criminólogo o como investigador, tú aportas tu conocimiento cuando no sabes quién es el victimario. Repasar lo que acabamos de ver.
Tú no sabes quién es el victimario cuando haces una investigación empresarial. No sabes quién va a ser el elegido para los recursos humanos. No sabes en el compliance quién puede liarla, o qué grupo puede liarla, o cómo la puede liar. Y mucho menos en una investigación policial en la que hay víctimas. No lo sabes. No sabes quién es el victimario. Tú lo tienes que deducir aplicando el conocimiento que inductivamente te han aportado. Pues cuando tú lo haces, tienes que obrar de la misma manera. ¿Para qué? Para ser objetivo. Porque si vas a ir a juicio y tú obtienes los mismos datos que han obtenido otros profesionales, aplicando una técnica de manera deductiva que se hace, no en más, o sea, no como experimentación, sino como aplicación, y obtienes como aplicación cuando no hay normalmente una interacción con el victimario, porque no puede haber, porque el objetivo es cogerle, estás haciendo bien el trabajo. Una vez que se coge, una vez que se atrapa, una vez que se detiene, o una vez que se sabe quién es la persona, entonces sería, en este caso, la psicología, sí, la psicología, la psiquiatría, quien analizando psicométricamente, de manera estructurada a ese sujeto, tomándolo como caso único y luego como parte de una muestra, vuelve a otorgar, digamos, a la criminología más conocimiento para que lo aplique. Esa es una diferencia abismal, que mucha gente no quiere tener bien, que no significa que los equipos de investigadores no haya psicólogos ni que en los equipos evaluadores no haya criminólogos. No estamos hablando de eso. Estoy haciendo una separación de lo que sería el perfilado criminal en su aplicación total y el perfilado criminológico, que es el descubrimiento, vamos a decir así, de nuevo conocimiento para luego aplicar en la experiencia real. Esto se ve muy bien con prácticamente, ya sabéis que intento tratar las ciencias sociales como las ciencias duras, exactas. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la física. En la física hay dos grandes divisiones. Todo estudiante de física al final decide entre especializarse en física teórica o en física práctica. Pues esto es lo mismo. Sería básicamente, bueno, muy general lo mismo. Es decir, ¿qué quieres? ¿Aplicarlo o quieres investigarlo? Y esa es la gran diferencia entre el perfilado criminal y el perfilado criminológico. Lo que pasa es que luego normalmente hay mucha gente que podemos o quieren estar en los dos lados y es perfectamente válido porque puedes aportar y puedes entrelazar. Como hemos dicho antes con el doctor Vicente Garrido Genovés, él es profesor, es catedrático de universidad, pero luego aplica también su conocimiento. Y entonces eso es, yo creo, a lo que debería aspirar todo profesional que está en un ámbito tan, iba a decir cerrado, pero no tan en pañales como es el perfilado criminológico o el perfilado criminal. En este caso estoy hablando de la técnica en general. Pero bueno, ¿se pueden hacer informes periciales? Sí, se pueden hacer informes periciales. Pero acá ya con esto se me ha quedado. Vale, listo. Una cosa antes de seguir, comentan Dime. en el chat que está muy bien el perfil criminológico en la contratación de personal, pero ojo, que en las conclusiones y justificaciones entran en juego derechos fundamentales, artículo 24 y incluso el 14, que pueden verse lesionados por procedimientos no científicos. Es un comentario en el Sí, chat, espera, estoy para que por intentando. si alguien que no lo vea, que no lo ha visto. Vale, vale, pero ¿de qué habla el artículo 24 de? Eso lo tenemos revisando siempre en la Constitución. Pero claro, estamos dando por hecho que es un procedimiento no científico, ¿no? Tutelas activas de los jueces y Ah, vale, tribunales, el vale, no, no, artículo no, 4. vale, 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 sí, no, no, vale, vale. Entiendo que Tony se refiere a cuando he dicho que tendencias criminales, etcétera, etcétera, ¿no? Y el 14 da igual, lo hace en la ley ante la Vale, ley. vale, sí, sí, Ante sí, la ley, vamos. entiendo que se está, no, yo cuando me refiero a En eso presunción de inocencia, comenta. eso Comenta. es por ejemplo cuando lo que necesitas es, o sea, cuando el perfil necesita ciertas características, Ujú. como por ejemplo, descartar a alguien porque, eso es, pero no me refería a eso cuando decía. A lo que me refiero es cuando el perfil, a ver, cuando nosotros trabajamos en recursos humanos, en este tipo de cosas, o cuando se utilizan otro tipo de técnicas, estamos hablando de alta dirección.
¿vale? En donde se necesitan ciertas características, por ejemplo, de hecho, por ejemplo, la investigación privada también muchas veces va a lo que se llama corroboración de currículum, porque se quiere saber si esa persona puede tener vinculaciones con la competencia, etcétera, etcétera. Obviamente no se puede descartar a nadie porque digas, no, no, mira, es que tú eres un supuesto ladrón, ¿no? Pero, bueno, y aquí, mira, lanzo para el debate. Yo, Se podría descartar a alguien en recursos humanos, digo, en donde se hace una evaluación psicométrica y se concluye que tiene un trastorno antisocial de la personalidad con ciertos rasgos psicopáticos, porque la psicopatía no está, no está en el DSM-5, creo. No, no está. Se podría, lo dejo ahí, ¿vale? Yo a lo que me refería es sobre todo a el ajustar a un perfil muy, muy, muy determinado, ¿vale? Por ejemplo, a esta falta de empatía cuando vas a tener a 3.000 trabajadores a tu cargo, ¿vale? Sí, podríamos o no descartarlo, se podría o no utilizar. Dentro, recordemos, de una asesoría o una consultoría técnica, ¿eh? Pero bueno, dejo ahí el tema para ver si lo podemos retomar estoy acabando, ¿eh? O sea a ver, espérate ahora. Que vamos ahora con... Vale, espérate. Y luego lo que tendríamos ya lo último, que es a lo que más le hemos dado importancia al perfilado criminológico, que es la investigación. La investigación que se hace, que sería la parte más psicológica, si queremos ver, o la más métrica de todas, que normalmente es inductiva, se da en la universidad, es la que se aporta en los centros de formación, etcétera, etcétera. Y ahí también la criminología, que no está muy presente. Y si no, todos los que habéis estudiado criminología o todos los que habéis estudiado, sí, sí, criminología, no como carrera, sino como tal, ¿cuántas veces os ha dado clase un criminólogo y mucho menos un criminólogo con experiencia real? Es decir, que este es un sitio en el que también se debería incidir para trabajar. Ya sé que todo el mundo quiere ser investigador de calle o de campo, pero se necesitan antropólogos que se vayan a vivir 50 años con una tribu para tener una observación participante. Pero también luego se necesita al tipo que está con el Excel, al antropólogo que está con el Excel analizando, inferenciando estudiando todos los datos que ha aportado el que ha estado en el campo. Y esto, perdonad, que es lo que quería decir aquí, esto es una parte vital y no está tan valorada, pero no está tan valorada ni académicamente ni tampoco por el propio criminólogo que solo quiere hacer un perfil criminal como el que aparece en las series, lo cual tendríamos que tener muy, muy esto. Y ya para terminar, probabilidades que hay de trabajar de esto, pocas. Ahora, de cualquiera de estas, pocas. Ahora, ¿cómo se consigue? Con una cosa que es básica y que yo no tampoco he visto que se haga de tal modo, dándolos a conocer, dando a conocer qué es lo que se puede hacer. Estamos hablando del perfil criminal, pero es que hay muchas otras. Aquí, ya he dicho, la mayoría, Miguel, creo que está Sonia también, eh, sois peritos calígrafos. Llevamos trabajando 10 años, 15 años, 5 años, da igual. Tenemos digo para que podáis corroborar lo que digo. Tenemos clientes que llevan con nosotros muchos años y a día de hoy, como peritos calígrafos, no saben hasta dónde podemos llegar. Siendo no nos han llamado nunca, les han dicho, oye, tú puedes, fuera de la típica falsificación de firma, oye, tú puedes saber si esta firma ha sido manuscrita o impresa. ¿No? Y dices, coño, pues claro que puedo. Ah, no sabía que podíais hacer eso, ¿no? Eh, y si no conocen abogados que llevan con nosotros 1.000 años y que además es la pericia caligráfica junto con la médica y con alguna más, la más utilizada sin ninguna duda a nivel judicial, imaginaos el conocimiento que pueden tener nuestros posibles clientes de algo como la técnica del perfilado criminal que no se utiliza, pero que cuando se ha utilizado ha valido y mucho. Entonces,
no es culpa de la sociedad que no se nos valore o que hay al criminólogo, al psicólogo que hace perfiles, es que no se le va. No, 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 si no te conocen y los demás no tienen que hacer nada por conocerte. Tienes que ser tú el que cuando te entre un caso en el que tú veas que se puede hacer esto, a los que nos dedicamos a los informes periciales, pues lo digas. Si tú, como detective privado, en una investigación de cualquier ámbito, sobre todo empresarial, pero de cualquier ámbito, puedes aportar eso, lo aportas, aunque solo sea para ti incluso. Pero somos nosotros, no son los demás los que nos deben conocer, porque hay muchas veces que dicen, no, no, ya, pero es que de esto no hay trabajo, coño, ¿lo has buscado? Claro que no hay trabajo, pero si hay alguien, algunos, no alguien, algunos, que no pone la primera piedra no se va a poner sola, porque no la va a mover ni el viento. Y la primera piedra tiene que ser fuerte. Entonces, claro, si no estás dispuesto a ponerla tú, vale, bien, perfecto, pero aparta un poquito, deja paso. Entonces, yo siempre recomiendo, si vosotros tenéis que explicar, explicarlo. Si el no ya lo vais a tener. O sea, la mayoría de los abogados se van a decir, no, no, yo lo que quiero es esto. Y no, bueno, los abogados no tanto, pero cuando trabajéis igual para otros profesionales, porque los abogados, yo al menos los que he conocido, sí dicen, ah, coño, lo investigan, ellos también son profesionales, lo investigan, pero cuando igual hablamos con un profesional, con otro profesional, dicen, no, no, vamos a hacer lo típico, vamos a hacer lo de siempre. ¿Vale? Bien, hasta que haya uno. Si es que uno vale para que hagáis vuestro primer caso de esto, de lo que sea, que se salga un poco de lo que es habitual. Pero no echemos la culpa a los demás, a la sociedad, a ese ente, ¿no? Que es como el éter, sino que seamos nosotros los que cojamos la primera, nos remanguemos y pongamos la primera piedra. Cuantos más seamos, menos pesa la piedra, no hay más. Esto es lo que quería decir en base a esto. Luego os he dejado aquí algunos libros que a mí me parecen interesantes. Son libros, ya sabéis que yo soy muy aficionado a poner artículos científicos, pero esta vez he puesto solo libros. Están todos enlazados, por si queréis. Y nada, gracias por la atención y hasta aquí la charla. Pues este ha sido el webinar impartido. He quitado del mismo el debate que se dio posteriormente, puesto que si deseáis participar en ellos, os recomiendo que os apuntéis a los siguientes porque se hacen uno cada mes, salvo los meses de verano. Por supuesto, os dejo información en la descripción por si fuera de vuestro interés. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que sobre todo te haya aportado un mínimo de información respecto al tema. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.